Buenas tardes para todos, muchas bendiciones, que el Señor se esté glorificando en sus vidas, dando gracias en este día porque nos permite de nuevo estar reunidos en nuestro programa de Edificando a los Santos. Mire, verdaderamente es un privilegio que el Señor me da de poder compartir con ustedes y bueno, ya les voy a decir el por qué ese privilegio. Pero me gozo realmente de saber que hay alguien que está escuchando, que está viendo, alguien que se ha conectado y que hay muchos que posteriormente ven el programa. Si usted conoce a alguien que no lo ha visto, avísele, cuéntele, coméntele. Edificando a los Santos, pues tiene ese propósito, edificar. Y cuando nos edificamos en las bases de la palabra, en los fundamentos del Evangelio, realmente vamos caminando en una edificación que es sólida, que permanece, una edificación que se conserva y que no fácilmente puede ser echada por tierra. Así que salúdense, gracias a los que ya se han conectado, gracias a Dios también por cada uno de los que van llegando al programa. Sean bienvenidos y bendito Dios por este día que nos da. Les decía por qué es para mí un privilegio. Mire, es un privilegio realmente poder enseñar. Yo encuentro que el hecho de enseñar, el hecho de compartir con otros las riquezas de lo que el Señor nos ha entregado, permite realmente que otros se beneficien de lo que nosotros tenemos. Algo que a mí me gusta mucho es leer que en la iglesia de Hechos dice que todos tenían todo en común, todo lo tenían en común, todo lo compartían, todo era de todos. Y en esa parte, el Señor nos da a cada uno algo especial que podemos compartir con otros. No nos lo da para nuestro egoísmo o para nuestro beneficio propio, sino que nos lo entrega para que otros también sean partícipes, otros sean también receptores y les pueda ayudar a seguir adelante, a ubicarse, a avanzar, a no dar pasos en algunas oportunidades, porque algo que se aprende permite darse cuenta que no va en la buena dirección y tiene que retomar el camino. En fin, cualquiera sea el propósito, pero para mí es realmente un privilegio dado por Dios el poder compartir con ustedes un poquito de todo lo que Dios nos da y que en sus manos y en nuestra disposición se convierte en algo realmente grande y extraordinario. Hablábamos la semana pasada en relación a que Jesús había vuelto en el poder del Espíritu y volvió pues del desierto. Y a partir del momento que vuelve del desierto, empieza su ministerio, empieza a enseñar, empieza a partir de ahí todo lo que conocemos de la historia, del tiempo, del ministerio de Jesús durante esos 3 años que Él estuvo compartiendo, predicando, enseñando, liberando, sanando, haciendo milagros y cuántas cosas podemos encontrar de impresionantes en su ministerio en esos 3 años. Pero decíamos que volvió en el poder del Espíritu. Hoy vamos a hablar de algo muy importante y es la certeza que debemos de tener que Dios nos ha llamado a algo. Mire, todos tenemos un propósito en el Señor y aun cuando existan propósitos muy parecidos, hay algo que es excepcional y es que el propósito de Dios está hecho a la medida nuestra. El propósito, la voluntad de Dios está establecida de tal manera que nos conoce y como nos conoce, Él ha determinado cosas buenas para nosotros y cosas que vamos a poder desarrollar, porque de lo contrario Él no lo determinara. Él no nos pide imposibles, al contrario, Él nos pide aquello que somos capaces de hacer. Ahora,
Sí se necesita muchas veces de una preparación, se necesita de un aprendizaje, necesitamos nosotros de ser formados, tomando lo que tenemos que tomar para desarrollarnos y desechando lo que no nos va a ayudar para nada. Todo eso es parte de ese desarrollo, pero la parte esencial, todas las herramientas, todas las estrategias, Dios ya las tiene para nosotros. Entonces, un punto esencial para cumplir con lo que Dios ha determinado es el creer, el aceptar que Él tiene algo preparado para nosotros. Cuando nosotros estamos haciendo dentro de nuestra vida lo que no nos llamaron a hacer, lo vamos a poder desarrollar. Porque hasta en eso tenemos la ventaja y tenemos el beneficio que Dios nos ha dado capacidades para poder desarrollar. Y hay personas que dicen, si yo me propongo esto, lo logro. Y claro que lo va a lograr. Pero cuando se trata de que estamos haciendo aquello a lo cual Dios no nos preparó, no nos llamó, no nos apartó, vamos a tener mucha insatisfacción. Vamos a vivir momentos de desasosiego. Vamos a sentir como que algo nos falta. Vamos a tener como un vacío que no se puede llenar, una inestabilidad. ¿Por qué? Porque no estamos caminando en aquello para lo cual Él nos apartó, nos consagró, nos determinó. Y esa parte es esencial, que nosotros aceptemos que Él nos dio ya un propósito en la vida. Al haber aceptado a Jesús, empieza esa parte del desarrollo. Se nos da la vida eterna. Somos transferidos, trasladados de las tinieblas a la luz. Empezamos a gozar de las bendiciones y los beneficios de ser hijos del Padre, de ser coherederos juntamente con Jesucristo. Y todo eso es extraordinario. Pero también se nos trazó un camino en el cual vamos a avanzar para poder llegar al propósito en nuestras vidas, a llegar a cumplir nuestro llamado. Para algunos es muy evidente, para otros no. Pero el hecho de que no sea evidente no quiere decir que no existe. El hecho de que no lo sepamos con certitud no quiere decir que Dios no lo conoce. Somos nosotros los que tenemos que buscar la manera de poder acceder a conocer qué es lo que tiene Dios para mi vida. ¿Sabe que yo en el caminar que tuve en mis años anteriores, cuando no perfilaba todavía el llamado del Señor en mí, me alegraba mucho escuchar cuando otros compartían de su llamado, cuando otros les profetizaban acerca de lo que Dios tenía en su llamado? Pero a pesar de que me alegraba, yo le decía al Señor, pero ¿y lo mío? Yo quiero saber lo mío. Yo quiero conocer lo mío. Y lo que sucedía era que no había puesto atención a lo que Dios había determinado, porque habían evidencias en mí, pero yo no les estaba poniendo atención. Muchas veces las evidencias están en cosas que nos apasionan, cosas que nos atraen tanto, que nos hacen sumergirnos, una inmersión total en cosas que perdemos el sentido, no de desvanecernos, sino el sentido de lo que hay alrededor nuestro cuando estamos tan metidos en algo que nos gusta hacer, donde no limitamos tiempo, donde no estamos limitando esfuerzo, donde estamos soñando con cosas que podemos hacer. Y todo eso es algo que Dios ha puesto en nosotros porque Él pone tanto el querer como el hacer. Entonces,
evidencias de cosas que nos apasionan nos van a conducir a ir perfilando nuestro llamado. Facilidades que tenemos, momentos en los cuales nos podemos dar tan abiertamente en algo que hacemos. Todo eso nos va mostrando hacia dónde el Señor nos llamó. En ese camino en el cual tenemos que caminar, tenemos que tener en cuenta que está dirigido por Dios. Pero alrededor, a los lados de ese camino, hay una serie de circunstancias, hay una serie de eventos, hay una serie de sucesos que están aconteciendo diariamente y que no son solamente en relación a nosotros, sino en relación al mundo en general. Y con facilidad lo que puede suceder es que nos detenemos. Si vamos en esta dirección, nos detenemos y vemos para este lado lo que acontece, vemos para el otro lado lo que acontece, y cuando venimos a sentir nos estancamos, porque nos pusimos a darle tal atención, tal énfasis a lo que está alrededor nuestro, que nos desubica de que tenemos que seguir caminando. Hay necesidades, indiscutiblemente que hay necesidades. Alrededor nuestro las hay. Alrededor nuestro hay problemas. Alrededor nuestro hay situaciones en donde la voluntad de otras personas viene a afectarnos a nosotros, en donde nos sentimos realmente impotentes de no poder tener solución o respuesta para muchas situaciones. Todo eso es verdad, se da en nuestras vidas, es la realidad. Pero nosotros tenemos una verdad, y la verdad es que hay cosas que no fuimos llamados a resolver, ni a detenernos, ni a tratar de ayudar. ¿Por qué? Porque Dios tiene a otros para eso, para que nosotros avancemos al propósito que Él determinó para nuestras vidas. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Jesús sabía que venía a dar su vida en rescate por nosotros. Y ese era su objetivo, aprovechar los 3 años de su ministerio, pero sabía para dónde iba, lo cual tendría también que ser evidente en nosotros. Si me acompaña, leemos por favor en Efesios 5, versículos del 15 al 17. Efesios 5, versículos 15 al 17. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis. A todos se nos dio 24 horas en el día. A todos disfrutamos de tener 24 horas en el día. Y en esas 24 horas nosotros vamos a caminar aprovechando o desaprovechando el tiempo. Cuando se nos indica aquí que tenemos que ver, mirad pues con diligencia, se nos está exhortando, se nos está hablando, se nos está despertando a que pongamos atención cómo andamos. Esto de cómo andamos se puede aplicar tanto a si andamos en nuestra vida ordenadamente, a si estamos caminando en nuestra vida haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo con lo que su palabra nos dice, y se puede aplicar también al hecho de que estamos caminando en esas 24 horas del día perdiendo el tiempo. Y alguno podrá decir, sí, pero yo trabajo 40, 50, 60 horas a la semana. Y yo le puedo decir, efectivamente es mucho trabajo. Como también puede haber una madre que me diga, pero yo tengo niños pequeños que me absorben el tiempo y yo no le quito tampoco la razón en eso.
Pero cuando se nos dice aquí que miremos con diligencia cómo andamos, quiere decir que a pesar de todo lo que tengamos que trabajar, a pesar de que hay niños que hay que atender, aún así nosotros tenemos momentos, tenemos espacios de tiempo que debemos de aprovechar para ver si vamos en la dirección de lo que el Señor nos está indicando. ¿Necesitaríamos trabajar 60 horas a la semana? Pensaría yo que no, porque nuestra provisión es el Señor. Probablemente estamos necesitando buscar otro trabajo, otro horario, otro lugar, porque no nos llamó el Señor a desgastarnos de tal manera trabajando, sino a administrar lo que Él nos da para que seamos efectivos. En el caso de una madre con niños pequeños, ir formándolos, ir enseñándolos, y allí hay parte del desarrollo de su llamado en aquello que empieza a hacer con los niños. El hecho de mirar con diligencia nos indica que tenemos que ver con atención. Porque no todo mundo trabaja las horas que yo decía, no todo mundo está con niños pequeños, y porque las cosas cambian, los niños van a crecer, los adolescentes van a tener actividades, nosotros vamos a tener cambios en nuestras vidas, pero tenemos que ver atentamente lo que estamos haciendo, a dónde nos lleva el Señor y qué necesitamos ir preparando en ese avance de cómo vamos caminando. El hecho de ver detenidamente es muchas veces detenernos, porque detenidamente es detenernos y ver con atención. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mire, es interesantísimo. Yo lo he hecho en unas 3 oportunidades, si no estoy mal, en mi vida, y es hacer un calendario con horario de todo lo que hago durante una semana. Y fui marcando en ese calendario con color cosas que son repetitivas. El tiempo de dormir, el tiempo de comer, el tiempo del transporte. En esa época pues yo trabajaba, el tiempo de transporte para llegar hasta el trabajo, el tiempo de compartir con la familia, etcétera. Todo lo que uno va haciendo. Y cuando vine a ver en ese calendario que hice y marcando con color, pude darme cuenta que habían cosas que eran repetitivas, pero que estaban tomando más tiempo de lo que realmente tendrían que tomar. En otros casos, que habían cosas que a lo mejor hacía una vez por la semana y necesitaba dedicarle un poco más a esto, o cosas que hacía y que realmente estaban absorbiendo mi tiempo y me estaban impidiendo dedicarme a aquello que realmente tenía que hacer. Hay situaciones en nuestra vida que son urgentes y hay que resolverlas, pero no todo lo urgente es importante. Muchas veces queremos resolver cosas ya, porque urge, porque se necesita para allá. Pero tenemos que hacer un análisis, por eso, con diligencia, con atención, ver esto que se presenta. Puede esperar para dentro de 10 minutos, para dentro de 1 hora, para dentro de una semana, porque a veces queremos resolver ya para no tener esto, pero en ese resolver ya, mañana eso ya no tiene importancia y nos entretuvimos en algo que consideramos que era urgente, pero que no era importante. Vemos entonces que se nos dice que tenemos que ver diligentemente, tenemos que ver con mucho cuidado, con mucha atención, cómo andamos, cómo estamos haciendo uso de nuestro tiempo, cómo lo estamos aprovechando, cómo estamos decidiendo en relación al tiempo. ¿Sabe que hay robadores, ladrones de tiempo? Ladrones de tiempo que nosotros no nos damos cuenta, pero que si pusiéramos un cronómetro al lado nos vamos a dar cuenta que roban tiempo. Esto puede ser desde ver la televisión, entrar a los distintos medios sociales que hay para poder uno enterarse de lo que sucede, leer las noticias, escuchar un programa, conversar con otras personas.
Y claro, usted va a decir, pero eso es exageración. No, mis amados, es que se nos exhorta, se nos llama la atención, se nos indica en esta palabra que miremos cómo andamos. Mire, todo lo podemos hacer, todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Y aquí es una parte donde nosotros tenemos que tener cuidado y atención. ¿Debo de aislarme y convertirme en una persona huraña a la relación con las demás? No, no se trata de eso, pero se trata de un balance. Hay personas, mis amados, que no tienen nada que hacer y que son especialistas para entretenernos y muy agradables para conversar y muy agradables para compartir, pero que si ya las estamos atendiendo o relacionándonos con ellas 5 veces en la semana, a lo mejor de media hora cada vez, son 2 horas y media que no nos han contribuido. Podemos continuar relacionándonos, pero a lo mejor en lugar de media hora cada vez, lo hacemos durante 10, 15 minutos. ¿Por qué? Porque nos entretienen, pero también nos detienen. Hay personas también que buscan de nosotros para un consejo, pero un consejo que jamás van a aplicar, jamás van a poner en práctica. Mire, yo me recuerdo que yo conocí a una señora con la que teníamos bastante relación de amistad. Nuestros hijos eran más o menos de la misma edad. Y ella me llamaba y me conversaba y me decía, necesito de su consejo, estoy en esta y esta situación. Y entonces pues yo le hablaba lo que yo veía, cómo había yo solucionado, lo que la palabra del Señor orientaba. Y bueno, se terminaba la conversación. Días después hablaba con ella y en la conversación surgía, mire, y solucionó la situación que se le presentó. Sí, la solucioné. Ay, le decía yo, pues cuánto me alegra que lo haya podido hacer. Sí, pero no hice lo que usted me dijo. Pensé que tal vez era mejor hacer otra cosa. Cuando yo vine a abrir los ojos, me vine a dar cuenta que era algo que se daba repetitivamente. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues sencillamente decirle, ¿sabe qué? No le puedo dar consejo. No se lo puedo compartir porque mi consejo no le ayuda. Y a la larga yo me vine a dar cuenta que mi consejo lo que hacía era tomar de mi tiempo, tomar incluso de mi preocupación, porque entonces yo ya pensaba después qué habrá hecho, cómo habrá solucionado, qué resultado habrá tenido. Ojalá que esto se dé de esta manera, a orar por la situación. Y todo eso llevaba en una dirección que me estaba afectando en lo que yo podía aprovechar. Entonces se nos dice que miremos con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Imagínense eso. No tenemos que ser necios. El hecho de ser necios, el hecho de tener aquí esa necedad que se menciona, es el hecho de ver las cosas sin sabiduría, el hecho de verlas a la ligera. Mire, una situación que se da también frecuentemente en relación a nuestro tiempo es que somos muy rápidos para comprometernos. No sabemos decir no. Y después nos encontramos en carreras, nos encontramos en presiones en cuanto a tiempo, en cuanto a un estrés que no tendríamos que estar pasando, afectando a otros en la familia porque ya no podemos dedicar lo que tendríamos que hacer con ellos, porque fuimos muy prontos, pero muy prontos para decir sí, yo lo hago, con mucho gusto, cuente conmigo. Y no medimos lo que esto en términos de nuestro tiempo o de nuestro esfuerzo va a necesitar. Eso realmente es ser una persona que obra sin sabiduría, que obra en necedad, que obra en falta de conocimiento. Entonces, delante nuestro se presenta toda oportunidad, pero a nosotros nos corresponde el ser selectivos. Mire,
Hay personas con las cuales vamos a poder pasar un buen tiempo extraordinario, que es buenísimo para tenerlo, pero que no puede ser de todas las semanas, porque si esta persona no está contribuyendo a lo que Dios me llamó a hacer, puedo ayudarle, puedo pasar el tiempo, pero no puedo hacer esto de un hábito constante en mi vida porque no contribuye al propósito de Dios para mí. Y hay personas que me van a edificar, las cuales tengo que aprovechar para que me den orientación, de las cuales voy a aprender, de las cuales voy realmente a alimentarme, y esto tengo que aprovecharlo durante el tiempo que también el Señor me da. Porque aquí hay otra cuestión también que es muy importante que pongamos atención. Personas que Dios pone en nuestra vida, no las pone para que estemos con ellas desde que amanece hasta que anochece, y las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Usted va a decir, eso no se da en mi caso. Yo estoy exagerando y seguro que así lo estoy haciendo. Pero hay personas, mis amados, que edifican, que es tan agradable estar con ellas, que verdaderamente nos ayudan tanto, que nos sentimos tan a gusto con ellas, que tratamos de tenerlas todo el tiempo, y eso tampoco es. ¿Por qué? Porque hay tiempos que Dios establece. Y en esos tiempos que Dios establece debemos de aprovechar, debemos aprender a oír. Santiago dice que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Y hay ocasiones en las cuales hablamos y no estamos aprovechando la riqueza que otros tienen porque no aprendemos a oír. Debemos de saber hacer preguntas con coherencia, preguntas sabias. Muchas veces hay personas que hablan en supuestos. Mire, ¿y qué pasaría? Voy a exagerar. Mira, ¿qué pasaría? ¿Qué haría Dios si de repente empezara a llover de abajo para arriba? Son preguntas que no tienen lógica. Son preguntas que buscan una respuesta que no existe. Y tenemos que tener también cuidado de eso, que nuestras preguntas tengan la lógica de aquello que necesitamos saber y que nos ayuda a crecer. Hablar en supuestos no tiene respuesta y muchas personas hablan en supuesto. ¿Qué pasaría si en lugar de que se hiciera de esta manera, nos vienen tantas personas y qué les voy a decir? Son supuestos que no se han presentado, porque cuando la situación real se presenta, nosotros tenemos que saber que Dios nos prepara para toda situación. Entonces, el hecho de saber aprovechar el tiempo de una manera sabia también quiere decir que sabiendo que Dios nos pone personas que nos ayuden, que nos edifiquen, que nos fortalezcan, no es para que las tomemos, acaparemos y esto va a ser para toda la vida. No, hay también tiempos. Hay amistades, mis amados, que son amistades que Dios pone porque sabe que necesitamos amistad. Amistades con las cuales gozamos, nos reímos, podemos tener el calor de la amistad, el calor de la hermandad, podemos tener con estas personas tiempos de disfrutar, tiempos de reír, incluso tiempos de llorar y de ser consolados. Pero también tenemos que comprender que cuando estas personas cumplieron el propósito de Dios en nuestras vidas, debemos de dejarlas ir. Debemos de dejarlas ir aunque nos cause tristeza. Debemos de dejarlas ir. ¿Por qué? Porque Dios tiene preparadas a otras que no van a poder llegar porque estamos ocupados con las que no tendrían que estar ya. Hay amistades de tiempos y en esos tiempos se cumple el propósito, tanto si son amistades para nosotros, tanto si somos nosotros la amistad para otros. ¿Por qué?
porque alrededor nuestro hay también personas que necesitan de nosotros para ayudarlos a ellos. Todo esto es actuar, caminar con sabiduría en relación al tiempo. Hay también amistades que hemos edificado porque son de nuestro mismo país, porque son de nuestra misma cultura o de nuestro mismo sentir en cuanto a ciertos deportes o a ciertos pasatiempos o a ciertos momentos que hayamos podido vivir, y nos aferramos a estas amistades. Y más de una vez puede ser que nos estén deteniendo sin darse cuenta, pero aquí es donde nosotros tenemos con sabiduría que poner atención, porque hay amistades que no nos edifican, que no nos ayudan, que no están en el propósito de Dios. ¿Debemos de dejar hablarles? No. ¿Debemos dejar de servirles? No. Pero debemos dejar de estar en esa relación estrecha porque no nos ayuda. Y nuestro propósito tiene que ser hacer lo que Dios dice en su voluntad para nosotros. Entonces, cuando se nos dice que debemos de caminar aprovechando bien el tiempo, quiere decir que debemos de sacarle el máximo de beneficio al tiempo. Al iniciar decía, a todos se nos dieron 24 horas y a todos se nos dieron en cada hora 60 minutos. A algunos les rinde más el tiempo que a otros. A algunos les rinde más, ¿por qué? Porque son más organizados. Aprovechando bien el tiempo quiere decir que tenemos que identificar dónde están esos ladrones de tiempo. No necesariamente son personas, pueden ser distracciones. No necesariamente se trata de amistades, puede ser el estar entretenidos haciendo castillos en el aire, soñando despiertos. Nosotros tenemos que identificar aquello que toma el tiempo y que pasaron 15, 20 minutos, 30 minutos, una hora, y cuando nos venimos a dar cuenta, el tiempo pasó y eso ya no lo recuperamos. Por eso es que se nos dice que debemos de caminar aprovechando bien el tiempo, porque al tiempo tenemos que sacarle el máximo de beneficio. Tenemos que saber, tenemos que saber con cordura, tenemos que saber con los pies en la tierra, con la realidad, que el día de hoy termina y no vuelve jamás. Y no puedo estar mañana diciendo, ay, si hubiera hecho. Porque ese, ay, si hubiera hecho, lo voy a tener que aprovechar en el mañana, pero el ayer ya no regresa. Nosotros entonces tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Mire, este final del versículo 16 dice que tenemos que andar con diligencia, no como necios, sino sabiamente, aprovechando bien el tiempo por una razón, porque los días son malos. Y aquí nosotros podemos ver que alrededor nuestro los días son malos. Alrededor nuestro hay mucha maldad. Las tinieblas se han levantado se han levantado siempre, pero se están manifestando como no se había visto antes. Hay degradación de la persona, hay depravación, hay delincuencia, hay pecado, hay desobediencia, hay irrespeto, hay abuso y hay todo lo que usted quiera ver de esa maldad. Entonces, los días son malos, por eso se nos está llamando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos puestos en este tiempo malo, en estos días malos, se nos ha puesto para que los vivamos no como el que vive en ese tiempo malo, sino para que lo vivamos fuera de esa norma.
Es muy fácil entrar dentro de lo que todos hacen. Es muy fácil deslizarse y vivir como los demás viven. Es muy fácil ser influenciados por lo que otros piensan. Pero no nos llamaron a vivir así. Nos llamaron a ser luz en el mundo. Nos llamaron a ser luz en las tinieblas. Nos llamaron a ser la sal que preserva nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, preserva la obra del Señor, preserva de que la maldad llegue y afecte, y donde nosotros estamos hay cambio. A eso se nos llamó a vivir como personas fuera de lo común. Mire, las personas fuera de lo común marcan, establecen, determinan cambios. Jesús fue un hombre fuera de lo común. Jesús fue alguien que fue revolucionario para su tiempo. Él estuvo donde estaban los pecadores, pero no para pecar, no para ser influenciado, sino para dar la oportunidad del arrepentimiento y el cambio para las vidas. Él no se adaptó a las circunstancias, sino por el contrario, aprovechó las circunstancias para dar a conocer la verdad. Y eso es lo que se nos está llamando a nosotros. No importando nuestro llamado, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nosotros tenemos que dejar huella en el lugar donde estemos y en la situación en la cual nos encontremos. Se nos ha llamado a vivir en tiempos en los cuales los días son malos, porque se nos ha dado poder, autoridad, se nos ha dado dominio, se nos ha entregado lo que tenemos que hacer para que seamos aquellos que avancemos, aquellos que marquemos la diferencia y no que pasemos desapercibidos. Nosotros fuimos llamados, mis hermanos, a caminar en tiempos distintos. Tiempos donde más abunda la maldad, nosotros nos tenemos que distinguir porque nosotros no nos contaminamos con la maldad, nosotros no vivimos conforme a la maldad, nosotros no nos adaptamos a la maldad, nosotros no somos indiferentes a la maldad, sino que marcamos la diferencia. Y no importando el llamado, no importando el lugar donde cada uno nos encontremos, tenemos la autoridad de Cristo en nosotros, tenemos la autoridad que se nos entregó y un poder para que las cosas cambien, para que el espacio donde estamos no sea tocado, no sea afectado, y para que a través nuestro muchos vean que hay esperanza, que hay salvación, que hay oportunidad de cambio para sus vidas. A nosotros se nos llamó a dar soluciones, no las soluciones que el mundo da, sino las soluciones conforme a lo que el Señor estableció para nosotros. Y como Él nos equipó, Él nos preparó, Él nos predestinó, Él preparó las buenas obras para que caminemos, vamos a poder hacerlo si nosotros ponemos atención a la preparación que necesitamos en nuestra vida y al hacer la voluntad del Señor. Dios nos equipó con dones, el Espíritu Santo nos ha dado dones. Los dones no son para que nosotros digamos tengo dones. Los dones son para usarlos cuando se presenta la necesidad. Nosotros tenemos los dones para que otros sean bendecidos, beneficiados con el uso de los dones. El Señor nos llamó, mis amados, nos llamó para la salvación, pero juntamente con esa salvación ahora en su reino, estamos llamados a servirlo a Él. Y vamos a servirlo a Él a través de lo que hacemos en la iglesia
en nuestra comunidad, en nuestra familia. Servirle a Él implica que vamos a hacer aquello a lo cual se nos encamina, aquello a lo cual el Señor nos conduce. Mira, hay personas que dicen, yo con venir a la iglesia y oír la palabra y ya está todo. No tengo por qué estarme implicando en ninguna cuestión más. Bueno, probablemente usted lo vea de esa manera, pero somos un cuerpo y en el cuerpo todos funcionamos armoniosamente y la parte que usted no está haciendo hace que el cuerpo no sea eficiente a lo que tiene que funcionar. Todos estamos llamados a servir y a hacer aquello a lo cual nosotros vamos a servir y a colaborar y a desarrollarnos en aquello que el Señor nos indicó. Vamos también en el servicio a ser formados para poder crecer, para poder madurar y para poder avanzar. Porque es parte también en nuestro servicio el hecho de compartir y de convivir y de ayudar y de recibir ayuda de otros, lo que nos ayuda en el crecimiento. Nosotros entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar dispuestos a servir. Y en este servir, mis amados, tenemos también que ver que toda oportunidad de servir nos da a nosotros también la oportunidad de ser como Jesús, quien dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y Él es nuestro ejemplo de por qué nosotros estamos llamados a servir. El hecho, mis amados, de servir, que nos ayuda en nuestra formación, de aprovechar el tiempo, de caminar sabiamente en este tiempo, de desarrollarnos para el llamado que tenemos, aprovechando el tiempo que se nos entrega, se da porque va a llegar un momento y es el momento de la oportunidad. En este momento de la oportunidad tenemos que estar preparados. El momento de la oportunidad nos llega a todos. Y si no estamos preparados, el tiempo, el momento se pasó. Vendrán otros, sin duda alguna, pero nos va a alargar en el proceso. Esto es tan igual como que usted quiera comprar una casa sin saber ni qué casa quiere, ni dónde la quiere, ni de qué tamaño, ni de qué características. Cualquier cosa sirve, entonces no importa lo que le den. Así sea una casa de esas que hacen los niños con unas colchas frazadas, poniendo sillas y extendiéndose, y de todas maneras es casa. Esto es tan igual y se da también para personas que sueñan con viajar pero no tienen pasaporte, o que sueñan con poder tener su auto pero no han aprendido a conducir. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que saber que tiempo y oportunidad llega para todos. Y cuando llega la oportunidad, tenemos que estar listos para tomarla. Tenemos que estar listos para entrar. Que nos pone nerviosos a todos, pero vamos a poder hacerlo. Que se nos dice, mire, usted lo va a hacer, usted lo puede hacer. Y nosotros vamos a decir, sí, me ayuda, me enseña, me dice cómo, pero ya hay algo en nosotros que nos permite caminar en esto. Hay personas que están de cuánto, a lo mejor 10 años, 15 años de estar aquí y que lindas oportunidades de negocio se les han cerrado porque no hablan la lengua, porque no se han preocupado jamás de aprender ni el inglés ni el francés, y continúan con el español. Y no es que el español sea malo, pero vivimos en un lugar en donde hay dos lenguas.
Y cuando se llega la oportunidad de una mejora en un lugar, una oportunidad extraordinaria de trabajo, la oportunidad llegó y resulta que no pueden comunicarse, y como no se pueden comunicar, no pueden acceder a la oportunidad. Entonces, va a acontecer, alguien va a dejar el puesto que usted quiere. Alguien va a dejar el espacio al cual Dios lo llamó. Alguien, por la razón que sea, ya no va a continuar y alguien tiene que tomar ese lugar para darle continuidad. Van a surgir necesidades que antes no habían en la sociedad y que están surgiendo, en donde se necesita solucionadores. Y usted tiene la solución, usted tiene la respuesta. A usted Dios le dio el diseño de algo que usted tal vez no lo había visto, pero cuando la necesidad en la sociedad, en el medio donde usted se desarrolla, se presenta, usted tiene la respuesta y puede destacar en eso. Pero hay que prepararse. A todos se nos llega un momento de oportunidad y ese momento a lo mejor en su vida se pasó. Prepárese, porque viene otro momento de parte del Señor. Prepárese porque Dios está ya a punto de darle la oportunidad. Para algunos será la primera, para otros será la segunda o tercera. El que aprovechó la primera, la segunda que el Señor tiene, el Señor quiere decirle: has sido fiel y como has sido fiel te puedo entregar más. Si usted desaprovechó la oportunidad, el Señor le está diciendo: de nuevo te estoy dando el momento, prepárate porque viene. Pero si desaprovechas, te vas a quedar rezagado. Y otros que no sabían, otros que ni siquiera pensaste, te van a alcanzar y te van a avanzar. ¿Sabe que en el caso de Moisés, Moisés caminó con el pueblo de Israel hasta un punto? Y al llegar a ese punto, poseer la tierra prometida ya no era para él, era el tiempo para otro. Y ese otro se llamó Josué. ¿Qué hizo Josué? Creer lo que Dios decía, caminar en la voluntad de Dios, ver las cosas como Dios las había dicho. Los espías regresaron cuando fueron a reconocer la tierra y decían que era de gigantes, que no se podía hacer nada, que los iban a matar. Pero Josué y Caleb, ellos dos dijeron: no, no es así, porque la tierra la entregó nuestro Dios y Él dijo que sí vamos a poder y lo vamos a poder hacer. Josué estuvo donde Moisés estuvo, aprovechando el tiempo y haciendo, aprendiendo, siendo servidor y estando en aquello que Moisés le indicó. Y llegó el momento en el cual Moisés ya no continuaba, pero había un Josué preparado para hacer lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque todo aquello que el Señor le había entregado era lo que a él le iba a corresponder poder desarrollar hasta donde el Señor lo llevara. ¿Qué lugar tiene preparado el Señor para usted? ¿Qué tiene preparado para mí? Preparémonos diligentemente, porque los días son malos, pero no porque son malos quiere decir que los tenemos que vivir conforme a lo malo que está, sino aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué todo esto? Porque hay un día de Dios para ti, y ese día de Dios para ti tienes que estar preparado, tienes que estar listo para que cuando Él diga ahora, estés tú en el lugar para empezar a recibir y desarrollar todo lo que el Señor tiene. Así que, mis amados, el Señor les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús,
que seamos verdaderamente diligentes, que seamos verdaderamente sabios, que caminemos conforme a lo que tú nos has dicho. Para aquellos que no han podido aprovechar el tiempo en el pasado, ahora, a partir de hoy, empiece en ellos el buen aprovechamiento, en la sujeción a tu voluntad, en la sujeción a tu palabra, en el aprovechamiento de los recursos, de las situaciones que tú les das, porque el tiempo viene, está a las puertas para que lo puedan aprovechar. Para los que han estado esperando oportunidades de mejoras, Dios las está dando. Dios está preparando las citas con personas que te van a permitir subir, cambiar de la situación en la que te encuentras. Para los que han estado esperando esa oportunidad de mejorar para sus familias, la mejora está allí, pero tienes que estar preparado. Y para aquellos que ministerialmente están en la espera de poder servir al Señor en un área ministerial, el Señor también está dando la oportunidad, porque el tiempo es malo para el mundo, pero el tiempo es extraordinariamente bueno para nosotros, los hijos del Padre. Sean bendecidos. Recuerde 9:30 de la noche en las cortes del cielo, un tiempo extraordinario de aprendizaje, de clamor, de declaraciones, de oración. Y los domingos a las 9 de la mañana nos reunimos, 9:30 empieza el servicio, pero ya desde las 9 estamos reunidos para poder disfrutar de todo lo que el Señor nos da. Les amo, cuídense y sean bendecidos. Amén.